Buenas, buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En este video vamos a armar una aplicación desde cero, ¿sí? Vamos a simular un servidor como un backend con base de datos y demás para empezar a ver cómo sería nuestro trabajo en la realidad interactuando con un backend, ¿sí? Hasta ahora hemos visto solamente interacciones con APIs de terceros, por ejemplo la de Rick and Morty, pero ahora gracias a una librería que vamos a estar usando que se llama JSON Server, esto nos va a permitir a nosotros instalar esta dependencia e interactuar con un servidor ficticio, ¿sí? En ese servidor yo voy a tener una base de datos, ¿bien? Y JSON Server me provee a mí ciertos endpoints ya listos para usar para consumir la información de la base de datos, para actualizar la información, para traerme elementos por ID, para traerme varias cosas, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros siempre nos vamos a enfocar en React y sobre todo en frontend, ¿no? Entonces, bueno, para no perder tiempo creando un backend simple y demás, para no perder tiempo con eso, vamos a usar la librería JSON Server que ahora les voy a explicar. Lo que yo voy a hacer, si quieren ir haciendo mientras me escuchan, es crear un proyecto desde cero. Yo ya lo tengo creado y tengo todo instalado para no perder tiempo, ¿sí? Pero para crear un proyecto desde cero, van a abrir la terminal, se van a posicionar acá en la terminal donde ustedes quieran, ¿sí? Y una vez que están dentro de la terminal, dentro de la carpeta que ustedes quieran crear el proyecto, el comando era npx create-react-app. Bien. Y acá el nombre que ustedes quieran darle. Nombre del proyecto. Bien. Yo esto ya lo hice para no perder tiempo, pero así podrían crear su proyecto. Una vez creado e instalado todo, deberán abrir ese proyecto en Visual Studio como yo lo tengo acá. Y luego de abierto, van a instalar todas las dependencias que yo ahora les voy a decir. Tienen que instalar Material UI, que para eso van a venir acá a Material UI y van a instalar, primero que todo, la instalación por defecto, esta que está acá, ¿sí? Yo se los voy a ir haciendo paso por paso, pero yo ya lo tengo listo para no perder tiempo. Ustedes van a ir pausando el video, cada uno por su cuenta, y van a ir haciendo la instalación. Copian esto, vienen al Visual Studio, abren una terminal, la que ustedes quieran, y acá pegan eso y le dan Enter y les va a empezar la instalación de Material UI. Luego de eso van a venir y van a instalar la fuente Roboto. Esta que está acá, también con npm, copian, vienen a Visual Studio, pegan y también le dan Enter y esperan que termine de instalar. Por último, de Material UI también vamos a necesitar los iconos. Vienen acá abajo donde dice Icons, copian esto, copy, pegan e instalan los iconos. Le dan Enter y esperan que terminen. Bien. Terminamos de instalar Material UI, vamos a instalar Axios. Para instalar Axios simplemente tienen que ejecutar esto. Así. npm install Axios. No hace falta esto, ¿sí? npm install Axios. Terminaron de instalar Axios, vamos a instalar React Router DOM. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo instalábamos React Router DOM? Para eso, después de que hicimos el npm install Axios, le dimos enter y terminó de ejecutarse, vamos a instalar npm install react-router-dom para instalar la librería de enrutamiento, ¿sí? Estamos poniendo a punto nuestro proyecto para después no tener que volver a instalar otras cosas. Y por último, lo que vamos a instalar también es la librería de JSON Server. Para eso también entran acá a esta librería, lo pueden buscar en Google, JSON Server. Entran a npm y acá les va a salir el comando npm install JSON Server. Lo copian, le pueden dar clic y lo copian y también lo instalan acá. Y por último, también me gustaría mostrarles esta pequeña librería que es bastante linda, que es Canvas Confetti. ¿Sí? Ya vamos a ver qué se puede hacer con eso, pero simplemente es como un confetti para cuando nosotros agreguemos algo a favoritos. Todavía no les dije de qué va a ser la aplicación, ¿sí? Pero ahora se los digo. Entonces,
Copian esto, npm install y también instalamos Canvas Confetti. Yo tampoco lo tenía instalado así que voy a aprovechar para instalarlo. Bien, ¿qué vamos a estar haciendo hoy? Va a ser una aplicación de películas, ¿sí? Lo voy a hacer seguramente en dos partes a este video. Lo primero que vamos a hacer es crear una pequeña base de datos con 2 o 3 películas. Vamos a consumir desde el backend, o sea, desde el frontend vamos a consumir ese backend para traernos las películas. Y también vamos a hacer un filtrado dependiendo si yo le puse like o no a cada película. Bien, ya lo vamos a ir armando en el proceso. Vamos a poder también, no solamente vamos a usar Axios para hacer una petición de tipo GET, sino que también vamos a empezar a jugar con otras peticiones. Por ejemplo, para modificar una película, ¿sí? Las películas en la base de datos van a tener una propiedad que se va a llamar isLike y va a ser un booleano, ¿sí? Va a estar en true o en false y dependiendo de esa propiedad yo voy a poder mostrar si la película le puse me gusta o no le puse me gusta, o le di like o no le di like. Bien, y gracias a una petición de tipo patch, por ejemplo, yo voy a poder meterme en la base de datos y modificar esa propiedad. Bien, pero lo vamos a ir haciendo de poquito. Y en próximos videos, acá ya se terminó de instalar el Canvas Confetti, ya lo voy a mostrar. Y en el próximo video vamos a crear también un formulario también con Formic para seguir practicando de cómo yo podría crear desde el frontend, crear una nueva película. De momento la vamos a crear hardcodeada en nuestra base de datos. Bien. Ok, teniendo todo eso instalado, muestro el package JSON. Esto es lo que tienen que tener instalado. Todo lo que tiene que ver con Material UI, JSON Server, React Router DOM, Axios, Canvas Confetti. Bien, todo eso tenemos que tener instalado. Bien, vamos a cerrar la terminal por un momento y vamos a venir a limpiar lo mismo de siempre. Bien, esto, setup, no lo voy a usar. Esto tampoco, el app-test tampoco y el app.css tampoco. Voy a seleccionar todo y voy a borrar esas cosas. Me voy a quedar con el index CSS y con el app.js. En el index yo tengo que borrar esto, que es lo que acabo de borrar de mi archivo. Porque si no voy a estar queriendo usar algo que no existe porque ya lo borré. Borro la ejecución, borro la importación. En mi app.js tengo que borrar el logo y tengo que borrar los estilos porque también los borré. Y voy a limpiar todo lo que tiene acá adentro, todo, absolutamente todo lo que tiene app. Bien, lo voy a dejar vacío. Por último, la última configuración inicial, vamos a venir al index.css, vamos a cambiar este body por un selector universal que es el asterisco. Y además de tener margin 0, le voy a poner padding 0 y box sizing border box. Bien, todo esto para que no tenga estilos por defecto, sino que todo lo tome como margin 0 y padding 0. Bien, lo primero que tenemos que hacer nosotros cuando empezamos una aplicación es crear nuestro enrutamiento. ¿Se acuerdan eso? Crear un enrutamiento en React para empezar a decirles las distintas pantallas o distintas vistas que va a tener mi aplicación. Para eso vamos a importar la librería que se llamaba React Router DOM. Bien. De React Router DOM yo necesitaba 3 componentes fundamentales para una estructura de enrutamiento. El browser router, las rutas, los routes, ¿sí? Y mi ruta individual. Bien, esto ya lo hemos visto varias veces, pero nunca está de más repetirlo. Dentro de app vamos a crear nuestro enrutamiento. ¿Por qué en app? Porque el primer componente que estoy renderizando en mi index, o sea, en el div root del archivo HTML, en este div root, ¿sí? Ese es el que estoy llamando en index. Entonces, en index es el punto de entrada de mi aplicación. ¿Cuál es el punto de entrada? Mi componente app. En ese punto más alto, o sea, en app, es donde yo voy a tener mi enrutamiento. Para enrutar y crear el enrutamiento vamos a usar browser router como etiqueta de apertura y cierre. Dentro de browser router vamos a envolver las routes
Y dentro de la route vamos a usar nuestra ruta individual que es de autocierre. En esta etiqueta route, ¿se acuerdan que teníamos el path? Que era la URL en la cual yo quería visualizar algo. Y siempre vamos a poner la ruta raíz por defecto y el elemento que quiero renderizar. Bien, que en este caso va a ser el home, que todavía no lo tengo creado. Pero yo sé que ahora lo voy a crear, entonces ya lo dejo puesto acá. Una vez que me cree mi componente home, voy a venir y lo voy a importar acá. Bien. Entonces siempre, o la mayoría de las veces, este va a ser el puesto a punto de mi proyecto. Bien. Ahora vamos a empezar a jugar con todos los componentes y demás. Vamos a venir acá en src y vamos a crear nuestra carpeta de components. La misma de siempre. Components. Dentro de components teníamos dos tipos de componentes. Unos que eran los common. Y otros que eran los o las page. Bien. Las page van a ser los componentes visuales que yo vea en una pantalla que renderice. Y los common van a ser pequeñas fracciones de código que yo use para ir armando mis page, por así decirlo. ¿Sí? Ya después vamos a entrar más en detalle. El home va a ser una pantalla porque la estoy renderizando en una URL. Entonces vamos a crearnos dentro de la carpeta page una carpeta que se va a llamar home. Y dentro de esta carpeta home voy a crear mi componente home que le teníamos que poner con mayúsculas, ¿se acuerdan? Creamos nuestro componente home y acá vamos a hacer el famoso rafse para que ya esto nos cree un componente por defecto e incluso lo esté exportando. Ahora puedo volver a app porque ahora home ya sí existe, entonces puedo importarlo. Me paro acá en el nombre, aprieto control, lo tengo apretado y aprieto la barra espaciadora y esto me tira la autoimportación. Ojo, fíjense de dónde lo importan. La primera importación está queriendo venir desde Material UI y no, porque mi home no lo quiero de Material UI, lo quiero de acá, de la carpeta Component, Page, Home, Home. ¿Sí? Incluso si ustedes no están acostumbrados todavía a las importaciones, las pueden hacer manual para ir aprendiendo. ¿Sí? Tienen que ponerle un nombre y con el punto slash ir buscando o ir navegando entre carpetas hasta llegar al archivo. Y no hace falta poner la extensión. Ahora, si yo voy a mi componente home y le digo que retorne ya estoy en el home, cuando vaya a la ruta raíz, o sea, a la ruta apenas carga, o sea, el localhost 3000, debería estar viendo mi componente home, que eso me muestra ya estoy en el home. Bien, vamos a levantar nuestra aplicación, abrimos una terminal y ponemos npm start. Bien. Esto se va a levantar la aplicación y nos debería mostrar en la ruta raíz eso que tenemos ahí. Bien. Ok. Mientras tanto, mientras esto se va cargando, les voy a mostrar qué vamos a hacer con la librería JSON Server. ¿Sí? Esta librería JSON Server nos permite a nosotros crear un archivo. ¿Sí? Nos permite a nosotros crear un archivo el cual se va a tomar como si fuera nuestro servidor. ¿Sí? Este archivo le podemos poner como ustedes quieran, el nombre que ustedes quieran. Ahora yo me voy a copiar y pegar la base de datos para no perder tiempo y ahora les muestro. Bien, se está levantando el proyecto, acá se levantó, abrió el localhost 3000 y me dice que ya está en el home. Bien. Ok. Siguiente paso, lo primero que vamos a hacer es crearnos nuestro backend, ¿sí? Nuestro backend ficticio, por así decirlo. Dentro de la carpeta src, yo necesito llamar a mi librería JSON Server. Pero lo que tengo que hacer es crear un archivo, ¿sí? Todavía no lo voy a vincular con la librería. Voy a crear un archivo, o mejor dicho, vamos a crear una carpeta que se va a llamar API. Y dentro de la carpeta API, yo voy a crear un archivo que se va a llamar db por database.json. ¿Sí? Entonces vamos a crear una carpeta API dentro de src, pero fuera de la carpeta components, está fuera. Vamos a crear una carpeta API y dentro vamos a crear un archivo que se llame db.json. Como esto va a ser un archivo JSON, todos los archivos JSON tienen que empezar con llaves. ¿Sí? Y dentro de esas llaves yo voy a ir pudiendo armar
distintas propiedades o distintas tablas, por así decirlo, de mi base de datos, ¿bien? O distintos documentos. Si nosotros vamos a crear una página de películas, yo voy a tener que tener almacenadas en mi base de datos distintas películas. Entonces voy a poner mi primer propiedad de este objeto JSON va a ser movies, ¿sí? Pero no, los objetos JSON no son objetos cualquiera. Yo a las propiedades, ¿sí? A todo lo que son propiedades de un objeto JSON, yo los tengo que poner con comillas también a las propiedades, ¿sí? A las propiedades las tengo que poner entre comillas. Y esto va a ser un arreglo que justamente va a tener ciertas películas, ¿bien? Yo me voy a copiar, yo acá ya tengo armado, porque si no iba a perder mucho tiempo. Voy a copiar estos objetos que tengo acá y lo voy a pegar acá. Bien. Mis movies van a ser un arreglo que tienen películas. Bien. Cada película va a tener un ID, un name, una description, una IMG, la fecha de creación, que en realidad va a ser la fecha de estreno de la película, y una propiedad que es la que les mencionaba, que va a ser isLiked. Bien, que va a estar en true o en false dependiendo si yo como usuario le di clic al corazoncito de poner like o no. Bien, y lo que vamos a hacer con esa captura del botón cuando yo le dé clic al corazoncito es cambiar esta propiedad de mi base de datos. Bien, ok, ya tengo mi objeto JSON que tiene una tabla, por así decirlo, que va a ser de películas. Si quisiera tener usuarios, además de películas, acá, después de este arreglo, podría tener otra tabla que sea users, por ejemplo, y tener un arreglo con varios objetos y usuarios. Ahora, esta librería es magnífica porque nos genera a nosotros automáticamente endpoints. ¿Se acuerdan lo que era un endpoint? Era una URL a la cual yo solicitaba o le hacía una request, ¿sí? Y mediante lo que decía la URL me devolvía información o le podía actualizar la información y demás. Por defecto, JSON Server, si yo accedo a una URL y le pongo slash, o sea, diagonal, movies, ya JSON Server va a saber que estoy queriendo entrar a este arreglo. Entonces me va a generar endpoints automáticamente. Entonces JSON Server cumple la función de backend que genera endpoints y a la vez también de base de datos, porque guarda los datos y los persiste. Bien, entonces todo lo que hagamos en estos videos va a ser exactamente lo mismo que ustedes harían en la vida real consumiendo un backend de su aplicación. Bien, pero si estamos trabajando con React, imagino que todos quieran aprender lo que es frontend. El backend lo va a hacer otra parte del equipo de desarrollo y lo único que van a tener que hacer ustedes es ver cuáles son esos endpoints. Bien, pero hoy vamos a trabajar como si esto fuese un proyecto real, que de hecho así, tal cual como lo vamos a manejar, es en la vida real. ¿Sí? Más fácil, más complejo, ya es otra cosa. Pero vamos a trabajar con endpoints que los vamos a consumir para traer la data, actualizar la data, borrar ciertos campos de mis películas, cambiar propiedades, lo que querramos lo vamos a poder hacer. Listo, yo ya tengo mi base de datos y mi JSON Server creado. Ahora, este JSON Server, así como yo levanté la aplicación de React, necesito tener levantado esa aplicación de JSON Server. Entonces yo podría crear acá otra terminal y levantar mi proyecto de JSON Server, ¿sí? Pero la verdad que el comando de JSON Server, incluso lo tengo que buscar, denme un segundo, porque no es muy fácil de acordarse. Nosotros le tenemos que especificar ciertas cosas a ese comando, ¿bien? Entonces para eso, en vez de estar poniendo y escribiendo ese comando largo cada vez que yo quiera levantar mi servidor, así como levanté el servidor de React, vamos a borrar esta, vamos a borrar esta. Así como levanté mi servidor de React con npm, que es un comando que está en el package JSON, npm start, esto ejecuta React. Asimismo me voy a crear otro script que va a ser, por ejemplo, server. ¿Sí? Cuando yo ponga npm, cuando yo ponga npm run server, quiero ejecutar cierto comando.
Y este comando que yo voy a poner acá es el que debería poner cada vez que quiera levantar mi servidor. Bien. ¿Qué quiero ejecutar cuando quiera levantar mi servidor? El comando es JSON-server. Voy a llamar a mi librería y le voy a decir --watch, que esto es para ver a dónde quiero consumir ese JSON server. Y acá es donde yo le tengo que decir dónde se encuentra ese archivo que yo quiero levantar cuando ejecute el comando. Mi archivo se encuentra en la carpeta src /API, para entrar a la carpeta de API, /db.json. ¿Sí? Si yo entro acá, src, entro a la carpeta API y entro al archivo db.json. Bien, esto ya va a estar levantando mi aplicación. Pero tengo un problema. Si no me equivoco, cuando yo levanto JSON Server, esto se va a querer levantar en el puerto 3000. Y esto va a chocar porque en React también cuando lo levanto se quiere levantar en el puerto 3000. Entonces yo puedo poner una bandera se llama como una configuración extra, y le puedo decir que el JSON Server se levante con la bandera --port, se levante en el puerto 5000, por ejemplo, o 4000, en el que ustedes quieran, ¿sí? No sé, me gustó el 5000, lo levantamos en el 5000. Ahora, cada vez que yo tenga que levantar mi proyecto, si no hubiera creado un script, cada vez que quisiera levantarlo tendría que ejecutar todo esto. ¿Sí? Entonces es medio tedioso, incluso por ahí yo me olvido cómo es bien sinceramente. Entonces lo mejor siempre es crearse un script, y si quiero levantar mi proyecto del backend, directamente llamo al script server con npm run server, así como pongo npm start. Bien, ahora vamos a cancelar la ejecución de esto, vamos a cerrar todo y vamos a ir de cero. Yo ya tengo creado mi script, el start ya viene por defecto, y tengo creado un script que se llama server. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a levantar nuestros dos proyectos. Vamos a levantar nuestro servidor. Para eso vamos a poner npm run server. Recuerde que los scripts se levantan con npm run. El único que le puedo omitir la palabrita run es al npm start. Bien, a ese no hace falta que le ponga run. Cualquiera de los otros scripts sí le tengo que decir la palabrita run. Entonces yo pongo esto, npm run server, y esto ya va a haber levantado mi aplicación en localhost 5000. Si yo voy y veo esto, entro a localhost, no tengo nada en el puerto 5000. Pero si entro a mi endpoint, que se llama movies, vamos a ver que acá tengo mi arreglo con mis tres películas. Bien, cuando ustedes vean endpoints en un navegador, les va a mostrar lo que haría el verbo HTTP GET. Bien, por defecto, cuando yo pongo un endpoint en el navegador, lo que hace mi navegador es un GET al endpoint, ¿sí? No hace un post, no va a crear algo, no hace un patch, no va a hacer un delete. Siempre el navegador por defecto va a hacer un get al endpoint que yo esté consumiendo. Si yo voy y veo, mi endpoint es localhost, porque ese es mi URL, /movies, porque en la base de datos tengo que mi archivo que quiero consumir es movies. Si tuviera además de esto una tabla con usuarios, mi endpoint sería localhost 5000 /users, por ejemplo. Y así van a ir variando mis endpoints. Pero fíjense qué mágico esto, que además de traerme un endpoint con las movies, también JSON Server me genera un endpoint para traerme una película por ID. Fíjense que esto es un arreglo que tiene varios ID, ¿no? Si yo quiero traer a la película Perfume de Mujer, yo sé que tiene el ID 2, puedo poner /movie /2. Y esto me va a traer la película con ID 2. Todos estos endpoints, si estuviera trabajando en backend, tuviera que crear todos estos endpoints y decirle, cuando el usuario te acceda al endpoint movie 2, trae la película que está dentro de movie con ID 2. Pero todo esto ya lo genera JSON Server. Entonces, ¿para qué nos sirve a nosotros cuando queremos hacer un frontend rápido y probar? Para todo, para simular un backend verdadero, ¿sí? Y no tener que estar jugando
con aplicaciones de mentira, por así decirlo, como son la aplicación de Rick and Morty. ¿Ya? Entonces esto es súper real, porque así, de esta forma, se comportaría un frontend cuando quiere modificar un backend. Muy parecido a estos endpoints. Incluso cuando trabajamos, supongamos que en una empresa tenemos la parte del front y la parte del backend, nosotros podemos ir adelantando trabajo desde el frontend, probando cosas con un JSON server hasta que el equipo de backend vaya desarrollando ciertos endpoints, ¿sí? Me ha pasado de tener que ir jugando con JSON server para esperar al backend que me cree ciertos endpoints. Porque por ahí el backend justo está en otro proyecto y yo no tengo nada que hacer porque terminé mi trabajo en el otro proyecto. Bueno, puedo ir adelantando la parte del frontend jugando con un JSON server. Bien, así que esto es súper real lo que vamos a hacer. Lo único que va a cambiar es después que vamos a estar viendo un backend verdadero. Ok, a ustedes puede ser que no les aparezca así este tipo get. Bien, esto de tipo get puede ser que no les aparezca así y es porque yo tengo una extensión que se llama JSON Viewer. Esto, si ustedes buscan en Google JSON Viewer, es una extensión, a ver, es una extensión de Google Chrome para parsear, ¿sí? Porque todo lo que es archivos JSON, ustedes saben que un JSON es un conjunto de caracteres, ¿sí? No es un objeto tal cual lo vemos acá. Entonces, si yo no tengo esa visualización o esa extensión, lo que voy a ver es todo un montón de caracteres pegados uno al lado de otros. Cuando yo parseo esto, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando hacíamos el fetch y poníamos data.json y ejecutábamos el método JSON? Era justamente porque si yo no ponía eso, esto me venía como un JSON. Y un JSON es un conjunto de caracteres. Al aplicarle el método .json, yo lo que hago es parsearlo para poder verlo así como un objeto. Bien, entonces instalan esta extensión y actualizan o cierran el navegador y ya van a poder ver esto así como lo veo yo acá. Acá pueden configurar, acá para ver qué colores le quieren poner y demás, ¿sí? Bien, ya tenemos levantado nuestro servidor. Bien, acá les dice que hicimos una petición de tipo GET, bla, bla, bla. Primero fue un 404 porque quisimos acceder a un endpoint que no existe. Cuando nosotros queremos acceder a un endpoint que no existe, nos tira un error 404. Pero si yo accedo a un endpoint que sí existe, por ejemplo movies, esto me va a devolver un get con el status 200. Bien, acá no sé por qué me salió un 300, pero debería ver un status 200. Bien, disculpen. Vamos a seguir entonces. Ya tenemos nuestro endpoint que podemos consumir. Ahora, yo no lo quiero consumir acá. Yo necesito consumirlo en mi frontend. Entonces vamos a empezar a jugar con eso. Voy a levantar, además de levantar mi backend, necesito volver a levantar mi frontend, ¿sí? Entonces, npm start. Pero fíjense que voy a tener en dos terminales distintas corriendo mi backend, por un lado, con npm run server, y mi frontend con npm start en otro puerto. Bien, una vez que estén las dos cosas corriendo, vamos a empezar a trabajar en el frontend. Bien, ya nos olvidamos del JSON server, simplemente nos quedamos con el frontend. Dentro del archivo home, ¿sí? Voy a cerrar mi base de datos, voy a cerrar la consola, pero desde acá, ¿sí? No la maten con el tachito de basura. Cierro la consola y esto queda ejecutando. Bien, dentro de mi page home es donde yo voy a querer traer todas esas películas para renderizarlas, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer primero es hacer lógica acá para empezar a consumir mis películas. Bien, si yo quiero consumir mis películas cuando el componente se monte, conocíamos el hook useEffect. Bien, ya lo hemos hecho varias veces. El hook useEffect recibe una función y como segundo parámetro el arreglo de dependencia, que es el que va a estar pendiente de algún cambio. Bien, para hacer una petición a un backend, ¿sí? A un endpoint, ya sea JSON Server o ya sea un backend real, es lo mismo, vamos a usar Axios, que también ya lo tenemos instalado. Entonces vamos a importar Axios desde Axios. Bien,
importo Axios from Axios. Ya tengo disponible mi librería Axios para hacer una petición. Si yo quería traer los datos, tenía que llamar a axios.get, porque el método o el verbo HTTP get es el que me trae información. Ya vamos a ver en el próximo caso que ya no va a ser un axios.get, sino que va a ser un axios.patch, por ejemplo, para modificar algo de mi base de datos. El get es para traerme mi base de datos. ¿Bien? El axios.get necesitaba la URL a la cual yo quiero acceder, ¿sí? ¿Cómo se llama la URL a la cual yo quiero acceder? ¿Cuál es la que me traía a mí? Esta de acá. Localhost 5000/movies. Pero tengo que ponerle acá http localhost en el puerto 5000 y que acceda a las películas. Bien, porque esto así es como está en el navegador, nada más que yo lo veo como localhost, pero en realidad le tengo que poner http y después lo mismo de acá, localhost 5000/movie. El Axios le va a pegar a este endpoint y me va a devolver en forma de promesa. Y acá lo tengo que manejar, ¿se acuerdan? Con el punto .dem. En el punto .dem yo voy a recibir una respuesta, ¿sí? Y le voy a hacer un console.log a esa respuesta. ¿Bien? Solamente por el momento console.log para ver qué está viniendo en la respuesta. Y acá también podría poner un punto .catch, ¿bien? Que reciba en vez de respuesta un error y me haga console.log de ese error. Bien, console.log del error. También esto nunca está de más. Error. Vamos a poner así. Bien. Ahora, cuando se monte el componente, va a ejecutarse el useEffect, va a hacer la petición al localhost y voy a ver la respuesta o el error. Vamos a ver. Voy a cerrar este endpoint y me voy a quedar con la página de React. Bien. Vamos a actualizar. Vamos a inspeccionar. En el home no me está mostrando esto. Vamos a ver. Déjenme ver qué error tengo por aquí. Vamos a ver qué está pasando. Axios.get. Denme un segundo. A ver. Axios.get. Localhost. Actualizamos. Y ahí está. Bien, esto nos trae la respuesta del Axios. ¿Sí? Axios.get. Le pego a mi endpoint y le consulto con un get la data de movies. Puede entrar en el punto .den o puede entrar en el punto .catch. Bien, nosotros estamos viendo que nos trae una respuesta con un status 200. Eso quiere decir que vino bien la respuesta. Y recuerden que Axios no trae la respuesta automáticamente, sino que trae un objeto con el estado, los headers y demás. Lo que siempre nos interesa de Axios, sobre todo, es la data. Entonces yo voy a acceder a data y voy a tener mis películas. Fíjense que acá tengo mis películas. Entonces voy acá, veo y de respuesta quiero la data. Si ahora voy y veo, actualizo y directamente ya me trae el arreglo con mis películas. Bien, ¿qué hacíamos nosotros en el frontend en vez de hacerle un console log? Vamos a crear un estado. ¿Sí? ¿Se acuerdan el use state? Use state. Vamos a importarlo desde React. Acá se importó también. Y el useState va a empezar como un arreglo vacío. Y acá voy a crear la constante con mi movies y mi función que va a modificar esas movies. Lo igualo a mi useState, a mi hook, con la variable movies y la función setMovies. ¿Qué quiero hacer con esa respuesta en lugar de un console log? Voy a llamar a setMovies y le voy a decir que sea res.data. Si yo acá abajo hago un console log y pongo, por ejemplo, movies, movies, vamos a ver qué tenemos. Vamos a actualizar. Primero es vacío mi arreglo y después ya viene lleno. Voy a hacer una aclaración acá que me preguntaron bastante.
y es por qué se ven dos veces estos console log, ¿sí? Y es porque React, cuando nosotros creamos una aplicación con Create React App, lo que va a pasar, denme un segundo, quiero ver si esto está grabando bien, ¿sí? Lo que pasa, cuando nosotros creamos una aplicación con Create React App, esto nos viene en el index con el strict mode, ¿bien? El strict mode es una herramienta que usa React para, no que usa React, sino que nos brinda a nosotros para que usemos. Y cuando estamos en modo desarrollo, o sea, lo que estamos haciendo justamente en este momento, lo va a procesar a cada acción, la procesa dos veces en busca de errores, ¿sí? Entonces es más eficiente para buscar errores o corregir código este strict mode. Perdón, este strict mode. Pero esto únicamente funciona en modo producción. Una vez que ustedes hagan el despliegue de su aplicación, el strict mode ya no va a quedar funcionando, ¿sí? Entonces, ese strict mode, si yo actualizo, me lo verifica dos veces al console log. Pero ahora, fíjense, si yo vengo y comento el strict mode, voy a actualizar y van a ver que ahora me sale movies y movies una sola vez. Cuando era vacío y cuando cuando se cargó. Bien. Así que si yo no le comento la strict mode, va a pasar eso que están viendo ustedes, que ya no va a aparecer una vez, sino que aparece dos veces las movies y dos veces después las movies completas. Bien, quería aclarar eso porque varios me preguntaron, pero el componente se está renderizando la primera vez que se monta. Bien, ahora volviendo. En el home yo ya seteé mis películas en este estado, ¿sí? Entonces, vamos a crearnos ahora sí, vamos a crearnos acá un return y le vamos a decir que quiero retornar algo. Bien. Quiero hacer una tarjeta y empezar a mapear estas movies para ver en mi componente, ¿sí? Quiero ver en mi componente esas películas. ¿Se acuerdan que yo podía tener acá, no puedo tener más de un elemento que esté renderizando? Entonces siempre es bueno retornar un fragment y dentro de ese fragment empezar a renderizar lo que yo necesite. ¿Bien? Ahora, yo me voy a crear un div, ¿sí? Vamos a crear un div y dentro de este div va a ser donde yo voy a renderizar mis películas. ¿Por qué dentro de este div? Y porque acá voy a querer tener después, por ejemplo, un header, ¿sí? En mi home no solamente voy a querer tener el div con las películas para ver, sino que voy a querer tener un header acá, ¿bien? Obviamente esta aplicación de películas no es que le van a dar clic y van a ver la película, ¿no? Es simplemente imágenes, van a ser como tarjetitas. Bien, entonces voy a dejar lugar para un header que vamos a hacer después y en este div es donde yo voy a empezar a traer todas mis películas. ¿Se acuerdan cómo podía yo mapear un arreglo, ¿sí? Que tenga datos y después poder ir pintando cosas? Para eso tenemos que abrir llaves de JavaScript, porque acá estamos en JSX y yo necesito traer código JavaScript. Por ejemplo, mis movies. Entonces voy a decir movies.map y quiero que esto reciba un callback. Bien. Le voy a decir que por cada vuelta de esa función, quiero que reciba la película que viene iterándose, o sea, la movie en singular, y que retorne, por ejemplo, vamos a poner un return, que retorne un h2 que diga movie.name. Yo sé que mis películas en la base de datos les guardé una propiedad que se llama name, que me va a decir el nombre de la película. Entonces voy a pintar por cada película el nombre de mi película. Y ahí tengo Pulp Fiction, Perfume de Mujer y Harry Potter. Pero ¿qué está pasando acá? ¿Recuerdan este error cuando mapeábamos algo? Cada vez que yo hago un mapeo en JSX, React me pide que yo al primer elemento, ya sea, supongamos que mi tarjeta tiene varios elementos, al punto más alto le tengo que pasar una propiedad que se llama key. Eso es lo que me está diciendo el error de acá. ¿Sí? Necesitan tener una key que sea única. ¿Bien? ¿Qué datos tengo yo en mi base de datos de cada objeto que nunca se repita? Siempre eso se va a hacer el ID, la mayoría de las veces, pero pueden usar cualquier cosa.
siempre y cuando ustedes sepan que no se repite. Entonces, por cada iteración voy a llamar a mi película y le voy a pasar el ID como key. Bien, si actualizamos ya no vemos ningún error, sigo viendo simplemente el console log. Vamos a borrar ese console log, ya no me interesa. Y acá tengo yo mapeando todas mis películas. Ahora, mis películas simplemente tienen una palabra, ¿sí? Una palabra. Vamos a utilizar ahora Material UI para que vean también y sigamos aprendiendo un poquito de cada cosa con cada proyecto, ¿sí? Después ya queda en ustedes practicar y hacer las cosas más lindas. Si yo voy a Material UI, bien, vamos a buscar una tarjeta, una card. Bien, vamos a buscar una card y vamos a buscar una tarjeta que nos guste para pintar con cada película. Si no me equivoco, el otro día usamos esta, que era bastante simple. Pero acá hay una tarjeta que tiene Material UI que ya nos trae un botoncito, un icono de un corazón, ¿sí? No funciona. Toda la funcionalidad se la vamos a dar nosotros. No se preocupen, lo vamos a hacer desde cero. Pero está bastante bonita. Quizás le quitaría este circulito. Le voy a quitar esto para compartir. Le voy a quitar varias cosas, pero me gusta el diseño que tiene. Si quiero usar esta tarjeta para pintar cada una de mis películas, vengo al código acá, ¿sí? Vengo al código de acá y voy a hacer lo siguiente. Me voy a traer toda mi tarjeta, toda esta card, ¿bien? Toda esta card, pero antes de eso directamente vamos a crear el componente que va a ser la card, ¿bien? ¿Se acuerdan que en los componentes yo siempre tengo que tratar de separar todo lo que es lógica o los componentes de lógica, que en el patrón de React se llaman componentes contenedores, los tengo que separar de componentes de presentación, que son los componentes que van a tener el JSX, ¿sí? Entonces, en vez de yo, acá en el componente home, retornar en cada vuelta del map todo este código, ¿sí? Se va a ver bastante feo. Voy a dejar en el home solamente la lógica y voy a retornar por cada vuelta del map de movies un componente common, y de paso practicamos lo que son los componentes common, que va a tener mi card. Bien, entonces antes de pasar a esto, vamos a llevar este H2 solito, lo vamos a llevar a un componente common. Bien, entonces vamos a crearnos acá en common una carpeta que se va a llamar card movie. Y dentro de card movie me voy a crear el archivo card con mayúscula movie.jsx. Vamos a hacer un rafse. Y acá voy a retornar hola. ¿Sí? Simplemente un hola. Presten atención acá porque esto lo hemos practicado poco y es muy usado, ¿sí? Cómo pasar información de componente entre componente a través de las props. ¿Bien? Entonces, desde home, yo quiero llamar y decir que cada vez que dé una vuelta mi arreglo de movies, o sea que va a dar tantas vueltas como películas tenga, voy a comentar esto y lo que quiero hacer cada vez que dé una vuelta es traer mi componente card movie. Lo importo, lo autoimporto, cardmovie, desde mi carpeta que está por fuera de page. Voy a entrar a la carpeta common, voy a entrar a la carpeta cardmovie y traigo mi archivo cardmovie. Entonces, ¿qué pasa acá? En vez de retornar todo el HTML o el JSX, yo le voy a decir HTML para que me entiendan mejor, pero es JSX, que no es lo mismo. En vez de tener acá un montón de líneas de código retornando todo ese HTML, voy a retornar mi tarjeta. Y me voy a llevar todo ese HTML a mi tarjeta. Bien, entonces en vez de retornar un div, me voy a traer lo que yo quería verdaderamente, que era este H2. Bien, ya no lo quiero acá, lo corto y me llevo ese H2 a card movie. Bien, pero acá voy a tener un problema. ¿Se acuerdan qué pasaba si yo quería acceder a una propiedad que no existe? Esto se va a romper, ¿sí? Porque yo necesito tener acceso a la película que se viene iterando. Entonces, ahí es donde entra en juego el paso de las props, que siempre son unidireccionales, de componentes contenedores o componentes padres a componentes hijos. ¿Sí? Componentes padres a componentes hijos. El home es padre de cardmovie
y el home es el que le está mapeando en movies, y en cada vuelta yo tengo acceso a esa película, a ese objeto. Entonces se lo puedo pasar. Le puedo decir que card movie le voy a mandar la película, la movie. ¿Bien? Espero que esté escribiendo bien movie, porque si no se me deben estar riendo, pero creo que sí. Entonces, esto a card movie le estoy enviando esa película que viene en cada vuelta, que no en todas las vueltas va a ser la misma. Card movie la tiene que recibir. Recuerden que en los paréntesis del componente yo recibí algo que se llamaba props. Y props siempre es un objeto. Yo puedo desestructurar de ese objeto props lo que le estoy mandando. O sea, puedo desestructurar las movies. ¿Sí? A mi componente card movie, cuando lo estoy llamando en el home, le mando la película. La recibo desestructurada, porque si recibo acá props, tendría que estar poniendo props.movie. Por ejemplo, acá le tendría que estar agregando props.movie y props.movie. Y yo no quiero eso. Directamente desestructuro de mi objeto props eso que estoy recibiendo. O sea, la película. Si le estuviese mandando más atributos acá, puedo poner una coma, perdón, voy a cerrar esto, puedo poner una coma y recibir otra cosa. Todo lo que yo mande va a llegar dentro de un objeto. Desestructura en la misma línea ese objeto. Ahora sí, ya tengo acceso a la movie y la key ya no la necesito acá. Bien, solamente voy a dejar el nombre, porque la key donde va en el componente o lo que yo sea que esté retornando de mi map. O sea que acá lo que me hace falta, como ya no tengo el H2, acá le voy a poner la key que va a ser movie.id. Siempre en un mapeo tienen que poner esta propiedad al componente o al HTML que estén renderizando. Vamos a ver cómo se ve esto. Si actualizo, tenemos el nombre Pulp Fiction, Perfume de Mujer y Harry Potter. Y lo tenemos componentizado para que no siempre tengamos toda la lógica en el mismo lugar donde tenga todo el HTML. ¿Sí? Ese es un patrón de React que se usa todo el tiempo. Separar lógica de presentación. Fíjense que este componente va a tener toda la lógica y va a tener poquito HTML. ¿Sí? Ahora, todo lo que vimos de Material UI, ¿dónde lo dejé? Vamos, Material UI, voy a cerrar esto. El Canvas Confetti lo voy a dejar porque lo vamos a usar. Ahí está. Material UI, yo vi que tengo todo esto de acá, ¿sí? Entonces voy a importar esto. Me voy a importar todo lo que necesito dentro de Card Movie, porque acá es donde yo voy a crear mi tarjeta. React no lo voy a importar porque ya lo tengo importado arriba. Me voy a traer, vamos a traernos esto también por las dudas. ¿Sí? Vamos a traernos todo. Bien. El componente export default functions, el componente como tal no me lo voy a traer porque yo ya tengo un componente, entonces, que se llama cardMovie. Me voy a traer simplemente lo que tengo dentro del componente cardMovie, que es esto, esta lógica, la voy a pegar dentro de mi componente y me voy a traer lo que retorna esto de acá, ¿sí? El return, me voy a traer todo el return y lo voy a pegar acá. Yo sé que es mucho lío todo lo que estoy haciendo, pero así es Material UI, ¿sí? Es mucho lío, pero después yo lo voy a ir entendiendo, ¿sí? Entonces, ¿qué traje acá? Un montón de cosas que no entiendo nada. Yo lo entiendo, está bien. Acá esto me importó react.useState, no me gusta. Directamente vamos a importar useState, o sea, coma, paréntesis, useState. Bien. Esto, ¿sí? Fíjense que esta tarjetita tiene un botón acá para expandir algo, ¿sí? Yo todo eso no lo quiero. Entonces, ese botoncito tengo que encontrar cómo se llama para eliminarlo. Bien, si yo bajo, voy a ver que es una de las últimas cosas que está en mi tarjeta. Entonces, en el código debe ser una de las últimas cosas que está en mi tarjeta, ¿sí? Fíjense que acá tengo
esto que se llama collapse, ¿sí? Y esto que se llama collapse lo voy a borrar. Entonces voy a mi código, eso, si yo voy y veo ahora, vamos a ver nuestra aplicación, fíjense que ya me está mapeando las tarjetas, ¿sí? Tengo una tarjeta que si aprieto acá me muestra algo, ¿sí? Entonces yo ya tengo mi tarjeta y ahora empiezo a jugar con ella. Vamos por partes. Esta R de acá yo no la quiero. Es una de las primeras cosas que tiene mi tarjeta. Entonces vengo acá y empiezo a buscar. Debe ser esto que se llama avatar, ¿sí? Porque yo ya conozco y sé que el avatar es esa fotito redondita siempre en cualquier componente. La borro. Si voy y veo, mis tarjetas ya no tienen esa R, ¿sí? Directamente empiezan con el título. ¿Dónde está ese título? Acá, donde dice card header, el title. Y el subheader, el subtitle, ¿sí? Por así decirlo. Entonces acá, en este title, es donde yo quisiera pintar el nombre de mi película. Yo estoy recibiendo mi película. Yo estoy recibiendo mi película como movie. Entonces podría decirle que en este title sea movie.name. Si voy y veo, actualizo y ya tengo Pulp Fiction, Perfume de Mujer y Harry Potter. Bien, pero antes de seguir maquetando esto, voy a borrar todo lo que no quiero. Este icono de acá no lo quiero. Entonces vamos a borrar eso. Card Media, la IMG Card Content. Esto tampoco lo quiero. ¿Sí? El Favorite Icon sí lo quiero. Esto no lo quiero. Por ejemplo, acá tenemos un icono que dice Expand More. Ese icono de expandir, imagino que es esto. Eso no lo quiero. Entonces, ese Expand More no lo quiero. Y el Collapse tampoco lo quiero. Entonces, borro esto. Bien. El icono de compartir, este de acá o este de acá, tampoco lo quiero. Me quiero solamente el de Favorite. Bien, el de favorito. Tampoco lo quiero, lo borro. Esto es la descripción. La descripción, sí voy a quererla, ¿sí? Pero no quiero que sea un texto hardcodeado. Voy a borrar y voy a llamar de mi movie mi description, que es description, que es otra propiedad que tiene mi movie. ¿Sí? Entonces, si voy y veo, ahora me dice acá Pulp Fiction, la vida de un exboxeador, no sé qué, dos sicarios, la esposa de un gángster, bla, bla, bla. Esto me da la descripción de la otra película y esto me da la otra descripción de la otra película. Me falta eliminar este botoncito que todavía no lo encuentro, pero vamos a buscarlo. Dentro del card header yo tengo un action, que está acá, y dice settings. Yo imagino, como ya conocemos algo de user experience o de user interface, ya conocemos que este botoncito siempre es para configuraciones o lo que sea. Entonces, más o menos yo me puedo ir guiando con lo que sé. ¿Bien? Entonces, este action, yo quiero que mi card header significa el encabezado de mi tarjeta. ¿Qué tiene mi card header? Tiene un título, un subtítulo y algo más. Un título, un subtítulo y algo más. Listo, yo sé que hace algo más. Es este botón. Chao, no lo quiero. Borro el action. Me quedo con mi título, mi subtítulo. El card media siempre es la imagen. Fíjense que acá dice image. Y como contenido va a tener la descripción. Y como card actions, que van a ser botones que pueda tener mi tarjeta, voy a tener el icono del poner me gusta. Bien. Ahora, tengo acá el nombre y acá tengo una fecha que está hardcodeada. ¿Sí? El subheader es una fecha que está hardcodeada. Pero mi database tiene la fecha que se llama created at. O sea que si yo accedo acá y pongo entre llaves movie.created at, esto me debería poner en cada tarjeta su fecha de lanzamiento. Y va a ser dinámico, ¿sí? Va a depender de lo que yo tenga acá. Fíjense, Harry Potter, 29 de noviembre del 2001. Si yo voy a mi database, Harry Potter, 29 de noviembre del 2001. Bien, entonces yo voy ya maquetando mi tarjeta y lo único que me faltaría acá es mi imagen. Mi database también tiene una propiedad image que tiene guardada una imagen. Entonces vuelvo al card movie,
busco dónde está esa imagen, me imagino que es esta propiedad de acá, y voy a borrar esto y le voy a poner movie.img, perdón. Si voy y veo, ya tengo mi tarjeta de Pulp Fiction, tengo mi tarjeta de Perfume de Mujer y tengo mi tarjeta de Harry Potter. Bien, yo sé que por ahí al principio Material UI es difícil, ¿sí? Sé que se van a marear con un poco de código, pero ya van a ver lo importante que es aprender a usar, no digo Material UI en sí, ¿sí? Podemos usar Chakra, NextUI, Materialize, un montón de librerías de estilos, ¿sí? Y sobre todo no de estilos de clases, sino de componentes ya listos y predeterminados, nos facilitan mucho a la hora de desarrollar. Ahora, fíjense que yo creé una sola vez esto, ¿bien? Ahora, vamos a empezar a ver todas las cosas que no estoy usando, porque yo traje muchas cosas, ¿sí? Pero hay un montón de cosas que no estoy usando porque fui borrando. Y todo eso me lo va a mostrar acá con color clarito. Entonces, estas dos cosas no lo estoy usando, se van. El expand more, se va. ¿Sí? Eso es algo de estilos, no le den importancia. La función handle expand era la que hacía expandir el collapse, ¿sí? Tampoco lo estoy usando porque borré el collapse. Mi state de expanded y set expanded tampoco lo estoy usando porque no estoy haciendo ese collapse de expandir y abrir. Todo esto tampoco lo estoy usando, mi color red tampoco lo estoy usando, mis estilos tampoco lo estoy usando, el use state ya no lo estoy usando, ¿sí? A veces se queda así un ratito, ya vuelve. Entonces fíjense que ahora sí no me quedó tan largo mi código. Bien, súper simple. Lo hice una sola vez. Y al estar mapeando este componente cardMovie, no voy a ver una vez nada más esta card. La voy a ver tantas veces como vueltas o iteraciones esté dando este movies.map. Pero lo que va a ser dinámico es que al cada renderizado la movie va a ser distinta. Y al ser distinta, cada vez que yo renderice una, el name va a cambiar. Por eso es que renderice una, el name era Pulp Fiction. Y al renderizar la próxima, el name ya no es Pulp Fiction, sino que es Perfume de Mujer. ¿Sí? Si ya lograron entender esa lógica, ya van por buen camino con React. ¿Bien? Y ese es el dinamismo del cual se basa React para construir interfaces de usuario. ¿Bien? Ok. Sigamos. Ahora, estas tarjetas no me gustan porque están todas pegadas una arriba de otra, bla, bla, bla. Así que vamos a estilizar todo el contenedor que contiene mis tarjetas, ¿sí? El contenedor que contiene mis tarjetas lo voy a estilizar, denme un segundo, y vamos a estilizarlo de una forma que no hemos visto todavía. Este div yo le podría hacer estilos en línea, ¿sí? Y ponerle un background, un display flex, cosa de que cada hijo de este div, o sea, cada tarjeta de esta, se acomode en un lugar o en otro. Así como le pongo estilos en línea, podría ponerle un class name, ¿sí? Recuerden que acá en React la propiedad class como en HTML común no existe, sino que es class name. Y acá ponerle una clase que sea container y crearme un archivo CSS para llamar esa clase, que eso ya lo hemos visto en otros videos anteriores. Lo que voy a abarcar en este video es otra forma de traer estilos, que es a través de los módulos, ¿bien? De módulos de CSS. Entonces, dentro de la carpeta Home, me voy a crear un nuevo archivo que va a ser Home, pero en vez de .css, voy a poner .module.css, ¿sí? Home.module.css. Va a ser una hoja de estilo igual que todas, ¿sí? Pero con la diferencia que acá, cuando importe los estilos, cuando yo creaba un estilo común, por ejemplo, home.css, hacía un import de los estilos que tengo acá, del home.css. Ahora, no va a ser tan así, comuncito, sino que yo le voy a dar un nombre a esos estilos, ¿sí? Voy a importar mis estilos desde el archivo home.module.css. Y ahora, cuando yo llame al class name, no le voy a dar el nombre así, sino que esto va a ser un objeto. Styles va a ser un objeto que yo voy a llamar acá.
Y los estilos, o perdón, los objetos tienen propiedades. Punto. Y puedo acceder a una propiedad. ¿Qué propiedad? La que yo quiera. Todavía no he creado ninguna, pero que podría crear, por ejemplo, punto container, container cards, por ejemplo, y crearme esto. Entonces cuando yo venga al home voy a poner style.container cards. Y así es otra forma de jugar con los estilos CSS. Modularizando. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que no me quiero ir por las ramas, ya lo vamos a ver más detallado. Es que si yo tengo acá una clase que se llame container cards, ¿sí? Y yo quiero usar esta misma clase en otro componente, no van a chocar los estilos. Yo le voy a tener que dar nuevos estilos, ¿bien? Pero bueno, no me quiero ir por las ramas, simplemente creémonos estilos para este componente, para este div, ¿sí? Que va a encerrar todas mis cards. Es este div que tiene todas mis tarjetas, ¿sí? Le vamos a dar primero que todo un background color black. Background color black. Rápidamente. Para ver si esto lo está tomando. Y ahí está. Todo esto tiene un background color black. Ahora vamos a darle display flex para que se pongan una al lado de otra. Vamos a dar un display flex. Y se van a poner una al lado de la otra. Fíjense que el background está tomando todo negro. ¿Sí? Pero yo le voy a decir que por lo menos tenga un min height, por ejemplo, de 100 view por height, por ejemplo. Bien, entonces así ya no me queda blanco ahí. Vamos a decirle que tenga un justify content center y un align item center, mis tarjetas de adentro, ¿sí? Las tengo así, una al lado de otra y pegaditas ahí. Bien. Ahora, vamos a darle a nuestras tarjetas un ancho definido y un alto definido para que no todas tomen distintos estilos por la información, sino que ya sea estático eso de ahí. Vamos a irnos a nuestro card movie y nuestro card tiene el max width, pero yo no quiero un ancho máximo, quiero un ancho definido, o sea que le voy a poner width. Y ese width va a ser, por ejemplo, de 300 píxeles. Bien. Y le voy a dar un alto también, un height, ¿sí? Que va a ser, por ejemplo, de 500 píxeles. Vamos a poner 500. Ahora, si voy y veo, todas las tarjetas tienen el mismo ancho y también el mismo alto. ¿Sí? Pero está pasando algo que el contenido, ¿sí? El contenido de mi tarjeta del contenido de acá, no tiene todo el mismo alto, sino que está tomando el alto del contenido que tiene, o sea, del texto. Entonces, por eso el corazón este me aparece más arriba que este y que este. Entonces, le voy a dar un alto a ese card content con SX. Me voy a copiar esto de acá. Lo voy a copiar y lo voy a poner acá. Recuerden que la propiedad SX es la misma que la propiedad style, pero en Material UI se usa SX. ¿Bien? Y le voy a decir que tenga un alto de, por ejemplo, 150 píxeles. Bien. Vamos a ver, y ahí tengo todos los corazones en la misma línea. Ahora, lo que me falta acá darle es el gap. Bien, vamos a darle acá un gap para separar los elementos. Vamos a darle un gap de 30 píxeles. Vamos a darle a ese contenedor un padding de 20 píxeles. Vamos a darle... a ver, ¿qué más le vamos a dar? Ahí. Y bueno, vamos a darle un flex wrap por las dudas. Por las dudas vamos a darle un flex wrap. Que esto es lo que hace que si tengo muchas tarjetas no se me empiecen a acumular, sino que si no entran más en el ancho, me las desplaza para abajo. ¿Sí? Pero bueno, básicamente ahí tenemos nuestra vista. Recuerden que yo acá no voy a usar tanto CSS, sino más bien me voy a concentrar en la lógica. Ya tenemos el div, vamos a cerrar todo y vamos a hacer un repaso. En mi carpeta home, en mi archivo home, tengo un div que está mapeando estas tarjetitas que están acá en common. Por cada película que tenga va a aparecer una tarjeta, cada una con su descripción, bla, bla, bla. Ahora, fíjense
fíjense esto. Si yo voy, vamos a ir acá. Vamos a ir acá. Si yo voy a mi Card Movie, acá en el Favorite Icon, yo no tengo el color del icono. Por defecto va a ser Disable. Pero fíjense si yo acá, en ese corazoncito que es mi icono, le pongo color Error, por ejemplo. ¿Sí? Voy y veo, fíjense que acá está color rojo. Entonces, ¿qué puedo hacer en JSX si quiero que a veces pase algo y a veces otra cosa? Un rendereo condicional, ¿sí? O un ternario. Entonces yo le voy a decir que este favorite icon tenga el color, ¿sí? Y acá voy a hacer un ternario. Yo, en mi base de datos, tengo una propiedad que se llama isLiked, ¿bien? Que algunas están en true y otras están en false. ¿Qué puedo hacer con eso? Voy a consumir de mi movie, voy a llamar a mi movie, le voy a pedir la propiedad isLiked y voy a preguntar, si eso es true, quiere decir que yo le di me gusta, entonces quiero que aparezca con color rojo. En Material UI se llama error. Y si no, quiero que aparezca con el color disable. Bien, ahora, mi base de datos tiene, las primeras dos películas tienen en true esta propiedad, deberían aparecer en rojo. Pero la tercera no tiene like, así que no va a aparecer en rojo. Si actualizo, tenemos que están en rojo y esta no. Bien, por el momento no hemos hecho funcionar ese corazón, así que no va a estar andando. Bien, ok, ahora vamos con lo siguiente. Si yo voy a Card Movie, necesito, ¿sí? Necesito hacer lógica para que cuando yo le dé clic a ese botón, esto vuelva a consumir el endpoint, de mi base de datos, pero no para traer los datos, sino para modificar la propiedad dislike, porque si yo le estoy dando me gusta, por ejemplo este que no tiene me gusta, yo quiero que al darle clic, esta propiedad de mi base de datos isLike cambie a true, ¿sí? Entonces vamos a empezar en esta parte a hacer toda esa lógica, ¿sí? Por este video, mientras que logremos hacer eso, yo ya voy a estar feliz. ¿Bien? Ok, vamos con lo siguiente. Dijimos que la lógica la vamos a hacer fuera del componente de presentación, o sea, en el home. ¿Bien? Para eso nos vamos a crear ciertos estados, ¿sí? Vamos a crear, ¿por qué ciertos estados? A ver, vamos a empezar primero haciendo una request con Axios para modificar la propiedad, ¿sí? Entonces vamos a crearnos una función que se va a llamar, por ejemplo, const handleLike. Bien, esa función handleLike va a recibir un ID, bien, o va a recibir toda la película, bien. Esa función va a recibir una movie. Y con esa movie yo necesito llamar a Axios, bien, pero no para hacer un get a una URL. Necesito hacer un patch, bien. El patch lo que hace es modificar algo en un elemento. Entonces, si yo voy a necesitar modificar algo en un elemento de esos de la base de datos, voy a necesitar dos cosas. Voy a necesitar la URL, que es esta, pero además, cuando yo haga un patch, un put, un delete o esas cosas, yo necesito especificarle a cuál de esos elementos de mis películas le quiero hacer la modificación o lo quiero eliminar, ¿sí? Entonces, estos verbos HTTP necesitan que sean concatenados con un ID. Para concatenar algo o interpolar variables, yo voy a cambiar estas comillas simples por los backsticks, ¿sí? Los backsticks me permiten a mí, yo acá, interpolar con el signo peso y llaves el ID de la movie que quiero modificar. Esta función yo se la voy a pasar a todas mis tarjetas, ¿sí? Entonces, mi tarjeta está recibiendo la película. Cuando recibe la película,
fíjense también que yo puedo poner movie.id, o sea que desde el botón del corazón yo voy a poder hacerle llegar el ID a esta función. Ya lo vamos a ver. Entonces voy a recibir mi película y a mi endpoint le voy a concatenar, además de /movie.id, para que sepa a qué película de todas esas es a la que quiero hacerle el patch. ¿Bien? Ok, ahora, cuando yo haga ese patch, además de pasarle la URL, así como se lo pasé en el get, necesito un segundo parámetro, ¿sí? Y es lógico, porque necesito decirle qué quiero modificar de esa película. O sea, el patch yo le tengo que pasar qué quiero modificar de esa película. Esto de acá. ¿Y con qué se lo quiero modificar? Entonces, no es como el get, el verbo patch, no es como el get, que simplemente le paso la URL. El patch le tengo que pasar la URL, decirle a qué película quiero pegarle, ¿sí? O quiero entrar, por así decirlo, y con qué quiero modificar. Yo sé que la película siempre es un objeto, ¿bien? Le tengo que decir que dentro de ese objeto, ¿qué propiedad es la que quiero modificar? La que yo quiero modificar es isLiked, ¿bien? IsLiked. ¿Con qué lo quiero modificar? Con lo distinto que venga de movie.isLiked. ¿Por qué con lo distinto y no con un true? Yo podría poner true acá. Pero cuando esté en false y yo le dé clic a handle like, lo voy a poner en true. Pero si después le quiero volver a dar clic y quitarle el like, nunca voy a poder porque siempre va a estar poniendo en true eso. En cambio, si yo le digo que cada vez que yo dé clic en handle like, ya vamos a ver cómo usamos esto. Cada vez que yo le dé clic a handle like, le ponga en la propiedad de dislike de mi película lo distinto que ya tenía, entonces esto qué va a hacer, si está en false lo va a pasar a true, si está en true lo va a pasar a false y va a empezar a hacer un flag o un switcheo entre true y false. Bien, entonces esto por el momento voy a comentar antes de seguir con esto y vamos a hacer un console log. Bien, un console log para que ustedes, perdón, yo capaz que me adelanté un poco, ¿sí? Vamos a hacer un console log para que ustedes vean acá. Le di clic al corazón de la película y acá voy a poner coma y voy a ver lo que me trae esto por parámetro, ¿bien? Cada vez que yo ejecute esta función, voy a ver un console log que diga, le di clic al corazón de la película, espacio, y acá va a traer todo el objeto de la movie, ¿sí? Vamos a ir por partes, disculpen ustedes, vamos a volver un pasito atrás. Ahora, esta función handleLike yo la tengo en el home. ¿Quién quiero que tenga esa función? ¿Quién tiene la función esa o dónde la necesito? En cada botoncito. ¿Dónde se encuentran esos botoncitos? En Card Movie. Entonces, así como le pasé yo mi película, también le puedo pasar más cosas, recuerden. Entonces le puedo pasar la función handleLike igual a mi función handleLike. ¿Sí? Le paso la película y le paso la función. ¿Para qué? Para que yo en Card Movie, además de la película, reciba esa función handleLike. Mi favorite icon no solo va a tener un color, sino que va a tener una propiedad onClick. Recuerden que el onClick se ejecuta cada vez que yo le doy un clic. Va a recibir una función anónima y va a ejecutar la función handleClick. ¿Bien? Entonces, cuando yo paso, yo no solamente puedo pasar propiedades o valores, ¿sí? También puedo pasar funciones y ejecutarlas en el hijo y que repercuta en el padre. Ahora, ¿qué está esperando la función handleClick para ser ejecutada? Está esperando una movie. ¿Bien? Entonces, cuando yo la ejecute, acá, al ser ejecutada, necesito pasarle esa movie. ¿Quién tiene la movie? Acá está. Entonces yo así como usé movie.isLike, movie.description, directamente le paso movie. Esta película la va a recibir mi función handleLike y me va a hacer un console log que diga le di clic al corazón de la película y me va a mostrar la película. Vamos a ver cómo se está comportando esto.
Vamos a abrir la consola, vamos a actualizar. Y fíjense, si yo le di clic acá, me va a decir, le di clic al corazón de la película y debería ser la película Pulp Fiction, que tiene su ID, tiene su IMG, tiene su name. Si tiene su ID, si tiene el ID, esta función está recibiendo todo, yo podría haber hecho esto, ¿se acuerdan? Que de movie me traiga el ID para identificarla. Y que de la movie me diga lo distinto a lo que tiene. Pero ya lo vamos a seguir viendo. Quiero que vean que ya la función de por sí está identificando en cuál de los corazones di clic. En este caso le di clic a Harry Potter y acá me trajo Harry Potter con el ID 3 y bla bla bla. ¿Sí? Entonces si yo sé que logré pasar esta función a mi componente la ejecuta en donde yo quiera, en este caso en el botón de favoritos, la ejecuta, mi función está esperando una movie, mi componente se la pasa, listo, yo tengo gran parte realizado. Ahora voy a volver con el verbo patch. ¿Qué quiero hacer cuando le dé clic al corazón? Sin entrar en código. Lo que quiero hacer es que esa película, ahora la propiedad dislike, ya no esté en false. Quiero que esté en true. Pero si le vuelvo a dar clic, no quiero que esté en true, quiero que vuelva a estar false. O sea, siempre cada vez que yo dé clic, voy a querer lo contrario a lo que ya tenía asignado. Entonces, vamos de vuelta. Yo voy a llamar a Axios, le voy a decir que quiero cambiar algo de una película que está en localhost movie, le voy a pasar el ID de la película y eso va a ser el endpoint. Pero además del endpoint, el verbo patch necesita qué es lo que quiero modificar. De todo mi objeto, yo quiero modificar la propiedad disliked, que es esta que está acá, con lo distinto que ya tenga, ¿sí? Por eso le pongo el distinto. Porque si yo le pongo movie.isliked, mi película en su propiedad disliked, le va a estar poniendo lo mismo que trae. Yo quiero que siempre que se dé clic, ponga lo contrario a lo que ya tiene. Si tiene un true, que ahora lo ponga en false. Si está en false, que le ponga un true. Bien. Ahora, cuando yo hacía una petición Axios, después tenía que poner acá el punto den. Vamos a poner esto acá, punto den. Y acá yo puedo recibir la respuesta y acá hacer un console.log de la respuesta. ¿Sí? Puedo recibir un catch. Y acá recibir el error y hacer un console log del error. Bien. Vamos a ver qué está pasando acá. Vamos a actualizar. Yo tengo que esto está en true, porque está el corazón en rojo. Si le doy clic, ¿sí? Me responde con un status 200, ¿sí? Me dice que le di clic al ID 1 y ahora me dice que isLiked pasó a false. Si yo voy a la base de datos, van a ver que esto está en false. ¿Sí? Si voy y le pego de vuelta, esto va a seguir estando en false. ¿Por qué? Porque yo necesito, además de darle clic y decirle que pase a false, voy a cerrar esto, necesito estar pendiente de esos cambios, ¿sí? Y que cada vez que React escuche que cambió algo en mi movie, me vuelva a renderizar el componente para que de paso también el corazón cambie de color, ¿sí? Porque acá se ejecutó esto. Pero fíjense que no se volvió a renderizar mi componente y me lo sigue mostrando en rojo. Recién cuando yo actualice, esto va a pasar a estar en gris. Entonces yo necesito eso, que React esté a la escucha de esos cambios. ¿Bien? Bien, entonces, yo cuando haga esta acción, necesito decirle a React que hice un cambio. Entonces ahí es donde voy a crear otro estado, ¿bien? Me voy a crear un estado que va a ser como un estado bandera, que va a pasar de estar en false a estar en true y de estar en true a estar en false. Lo voy a empezar en false y esto le voy a llamar, por ejemplo, dispatch like set dispatch like.
set dispatch like. ¿Qué quiero hacer con esto? Quiero que mi useEffect que me trae las películas esté siempre a la escucha también de si esto cambió. Si mi estado de dispatch like cambió, quiero que vuelva a renderizar, ¿se entiende? Porque quiero que vuelva a hacer la carga para traerme todo lo nuevo y que actualice. Ahora, dispatch like está en false. ¿Cómo hago que cambie de false a true, por ejemplo? Bueno, puedo llamar a esta función setDispatchLike acá. Una vez que haga el Axios y esto venga bien, yo puedo decirle acá que setee acá .den y que haga un set de dispatchLike a true. ¿Bien? ¿Por qué? Porque cuando yo ejecuto la función handleLike, quiero que mi dispatchLike esté en true, como diciendo que ya disparé un like. ¿Bien? Entonces seteo el dispatchLike a true. ¿Qué va a pasar acá? React va a escuchar un cambio. ¿Bien? Va a volver a actualizar el componente. Y una vez que actualice el componente, voy a volver a llamar el setDispatchLike y lo voy a volver a poner en false. Bien, entonces cada vez que mi componente cargue, me va a traer las movies y va a setear mi dispatchLike en false. ¿Sí? Pero cada vez que yo dé clic en handleLike, se va a disparar, mi state va a cambiar y como mi useEffect está pendiente de mi variable y esa variable cambió, se va a volver a ejecutar el useEffect, va a volver a traer las movies y lo va a dejar de vuelta en false a mi state. Si le doy clic de vuelta a otro me gusta, va a volver a suceder lo mismo. ¿Se entiende? Ahora vamos a probar esto. Vamos a ir, vamos a actualizar. Y ahora sí, fíjense, si yo le doy clic a Pulp Fiction y le pongo me gusta, eso se puso como me gusta. Si voy a la base de datos, ahora está en true. Si vuelvo y aprieto, no está como me gusta y la base de datos está en false. Si voy de vuelta y le pongo de vuelta, se pone como like, voy a la base de datos y se pone en true. ¿Por qué es bueno trabajar con un JSON Server y una base de datos? Porque si yo actualizo, todo esto se mantiene, tiene persistencia. Y eso es lo bueno de la base de datos. Porque los estados de React no son persistentes. Ojo, todo estado en React se rompe cuando yo recargo la página. ¿Sí? Si yo quisiera mantener ese like y no estoy trabajando con una base de datos, lo voy a perder, a no ser que guarde eso en el local storage, por ejemplo. ¿Bien? Ok, ya tenemos nuestro me gusta. Yo puedo ponerle me gusta, bla, bla, bla. Último pasito que voy a dar por hoy es crear un header. Vamos a crearnos un header el cual tenga un filtrado. ¿Sí? Entonces yo pueda filtrar por todas las películas o por aquellas que son favoritas. Llámese favoritas a aquellas que tengan like. ¿Bien? Ok, yo voy a crear un componente que se va a llamar en common, va a estar en common porque no lo voy a renderizar solo. Bien, va a ser un componente common que se va a llamar header. Dentro de header voy a crear el archivo header con mayúscula, .jsx, rafc, para crear un componente. Y este componente header lo voy a llamar dentro de el home. Acá en el home no solamente quiero ver este div con todas mis tarjetas, sino que arriba quiero ver ese header. Voy a llamar a mi header y vamos a importarlo. Vamos a importar nuestro header y vamos a ver cómo se está viendo esto. Ahí tengo mi header y tengo mis tarjetas. ¿Qué voy a hacer con ese header? ¿Qué voy a hacer con este header? Vamos a poner un div, ¿sí? Y le vamos a dar unos estilos. Se los voy a dar en línea, solamente para que practiquemos distintas formas de dar estilos, ¿bien? Le vamos a dar un background color black también, para que tenga lo mismo que tenía el otro. Le vamos a dar un display flex. Un display flex con un justify content space evenly. O between mejor. Vamos a darle un width del 100%.
para que nos ocupe todo el ancho ese header. Vamos a darle un padding de 10 píxeles. Vamos a darle un... me faltó el Align Items. Align Items Center. Vamos a darle a ver cómo se está viendo acá. ¿Qué me está diciendo esto? Un error. Ok, ahí está, no lo veo porque esto tiene color. Ok, vamos a darle un... Vamos a traernos de Material UI dos cosas. Un typography. Vamos a traernos un typography que va a decir películas. Bien. Va a ser un variant. Vamos a ponerle H4. Y le vamos a poner un color primary. ¿Sí? Simplemente para dejarlo un poco más limpio. Y después dentro de otro div vamos a crear dos botones. Dos botones, uno que va a decir todos y otro que va a decir favoritos. Entonces cuando yo le dé clic a todos, va a mostrarse todas las películas y cuando le dé clic a favoritos, se van a mostrar únicamente las películas favoritas. A este div le voy a dar un style también con un display flex. Vamos a darle un justify content. Vamos a darle un justify content center. Y vamos a darle una separación entre los elementos con el gap de 10 píxeles. Bien, ahora al bottom le voy a poner a los dos lo mismo, ¿sí? Le vamos a poner un variant. Vamos a ponerle container, me gusta más, container. Y le vamos a poner un color también primary. Vamos a ver cómo se está viendo esto. Ahí está. Tengo las películas y tengo acá el botón de todos y el de favoritos. Bien. Si actualizo, todo está funcionando. Tengo mis películas, les puedo dar like, quitar like. Si actualizo, ninguna tiene like. Le pongo like a Harry Potter, actualizo y todo eso está siendo persistente. ¿Sí? Ahora, cuando yo dé clic en todos, necesito que aparezca esto. Pero cuando le dé clic en favoritos, necesito que solamente aparezcan estos dos. O los que tienen favoritos. Vamos a usar en nuestro home, ¿sí? En nuestro home, vamos a crearnos una variable que se va a llamar, por ejemplo, denme un segundo. Vamos a ponerle const. Sí, vamos a ponerle movies filtered. Bien. Const movies filtered. Y vamos a llamar a nuestro arreglo de movies. Bien. Le vamos a aplicar un filter. Y le vamos a decir que de esa movie que reciba me devuelva aquella movie que en su propiedad isLike sea true. Bien. Entonces, llamo a mis películas y las filtro por aquellas películas que en movie.isLike sea true. Esto es lo mismo que hacer esto, ¿sí? Pero como ya la variable es booleana en sí misma, no hace falta igualarla a un true. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a tener que tener un estado, ¿sí? Voy a tener que manejar un estado en mi aplicación. ¿Para qué? Para que ese estado sepa si yo le di clic acá o le di clic acá. Entonces podríamos empezarlo. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un estado que se llame favorite o sí, favorite y set favorite, ¿sí? Le pueden poner como ustedes quieran. Lo pueden trabajar como string y demás. Yo lo voy a trabajar solamente como true o false, ¿sí? Entonces, voy a empezar en false. Yo quiero que si el estado favorite está en false, me muestre todo. Pero si el estado favorite está en true, solamente me muestre las películas favoritas. O sea, que yo voy a mostrar o este arreglo de películas, ¿sí? Cuando el estado esté en false, porque quiero todas. Pero cuando el estado esté en true, no voy a mostrar este arreglo de películas. Voy a mostrar este otro arreglo de películas. Bien. Para eso, nosotros podemos usar un rendereo condicional, ¿sí? Dentro de JSX.
Bien, yo puedo llamar a lo siguiente. Voy a llamar acá y voy a preguntar, dentro de estos mismos paréntesis, yo voy a hacer que se mapee movies.maps y me devuelva esto, ¿sí? Lo voy a cortar. Pero voy a preguntar, la variable favorites no está en true, o sea, por eso le pongo el distinto. La variable favorites no está en true, voy a hacer un ternario y voy a mapear mis movies. Ahora, si no, si mi variable favorite sí está en true, lo que yo quiero mapear es esto de acá. O sea que voy a pegar lo mismo. Esto no va acá, sino que va acá. Voy a pegar lo mismo. Se me fue. Voy a abrir paréntesis. Voy a pegar lo mismo, perdón. Esto de acá. Pero lo que voy a mapear va a ser Movies Filtered. Bien, ahí repaso porque creo que es un poco de lío. Abro llaves de JavaScript y voy a seguir mapeando esto y devolviendo mis tarjetas, ¿sí? Pero yo voy a poner una variable y un ternario. Dependiendo de esa variable, se va a ejecutar todo este paréntesis, o lo que está después de los dos puntos, todo este paréntesis. Entonces, o se va a mapear movies o se va a mapear movies filtered. ¿En base a qué? A la variable favorite. Cuando esto esté en false, me va a ver las movies. Cuando esto esté en true, voy a ver las movies filtradas. Como esto está en false, yo voy a estar viendo todas las movies. Pero si de repente yo vengo acá y esto lo pongo en true, voy a estar viendo solamente las dos películas que tienen me gusta. Ahora tengo que hacer que eso sea dinámico a través de los botones. Yo sé que puedo, en vez de cambiar mi estado manualmente desde acá, puedo cambiar los estados con esos botones a través de el set favorite. Entonces, este set favorite lo necesito pasárselo a este botón y a este botón. ¿A dónde está ese botón? En el header. Recuerden que en el header tengo esos dos botones. Si yo estoy en home y acá tengo la lógica, esa propiedad o esa función se la tengo que pasar como props a mi header. Lo mismo que hacemos siempre. Le paso setFavorite y le paso el valor. Esto puede ser el nombre que ustedes quieran. Este es el valor, ¿sí? Idealmente siempre se pasa con el mismo nombre. En header voy a desestructurar mis props y voy a recibir ese setFavorite. Ahora, cuando yo ejecute el botón este o este botón, voy a hacer un onClick. Los dos van a tener el mismo onClick. Exactamente el mismo onClick. ¿Qué va a hacer este onClick? Una función anónima que dispare esa función, setFavorite. ¿Bien? Pero yo le tengo que decir con qué quiero cambiar. ¿Se acuerdan que los estados siempre cuando yo pongo el set, necesita que le pase, por ejemplo, setMovie, dentro en qué quiero transformar ese estado? Mis botones tengo dos. El botón que dice todos quiere decir que cuando yo le dé clic a este botón, quiero que eso pase a false, mi estado pase a false, porque cuando quiero ver todos, la propiedad en el home debería estar en false para ver todos. En cambio, cuando yo le dé clic a favoritos, la propiedad de favorite va a estar en true. ¿Para qué? Para que cuando yo le dé a favoritos, la propiedad de home cambie a true. Y cuando esto esté en true, no voy a ver todas mis movies, sino que voy a ver las movies filtradas. Vamos a actualizar esto. Vamos a dejar esto como false inicialmente para que me traiga todas las películas. Pero si yo voy acá y le doy a favoritos, solamente me trae las películas favoritas. Si le doy a todos, me trae todas las películas. Si le pongo acá y le saco like a todo y voy a favoritos, no tengo nada. Si vuelvo a todos y le doy like a Pulp Fiction y Harry Potter, voy a favoritos y tengo esas dos. Si estoy en favoritos y le saco el like a Harry Potter, desaparece. Me queda solamente Pulp Fiction. Si vuelvo a todos y le doy like a todos, voy a favoritos y tengo like en todos. Bien, perdón, Harry Potter se lo saqué, ahí va. Y tengo en favoritos todos.
Si le saco en todos a perfume de mujer y voy a favoritos, tengo esos dos, ¿sí? Entonces voy jugando con eso y eso es un rendereo condicional, ¿sí? Se puede refactorizar un montón, pero no los quiero marear, ¿bien? Por último, voy a ir un pasito más y quiero lo siguiente. Cuando yo le dé like al botón del corazón, quiero usar esta librería que es tan bonita por ahí para hacer cosas buenas o novedosas, que es Canvas Confetti, que ya le instalamos, ¿sí? Canvas Confetti, yo puedo importarlo, por ejemplo, en el Home, voy a importar algo, yo lo voy a llamar Confetti, desde la librería Canvas Confetti. Bien, este confetti es una función que se dispara, ¿sí? cuando ocurre un evento. ¿Cuándo quiero disparar ese papel picado, que ya vamos a ver lo que es un confeti? Cuando yo le ponga me gusta, ¿sí? Cuando yo le ponga me gusta a una película. Bien, entonces cuando yo le ponga me gusta a una película, voy a disparar ese confeti. El confeti lleva un objeto dentro que tiene varias propiedades, ¿sí? Yo les voy a copiar y pegar y se las voy a explicar ahora, bien, para no estar perdiendo tiempo. Ese confeti es un método de la librería que lleva un objeto que tiene varias cosas. Estas son algunas. ZIndex para decirle que pase por encima de todo y no que si se choca con algo quede por detrás. La cantidad de partículas o la cantidad de papelitos, la separación, el ángulo, el origen, de dónde quiero que saquen esos papelitos. Bien, y ahora lo vamos a ver, ¿sí? Voy acá y vamos a ver lo siguiente. Cuando le dé clic y le ponga me gusta a perfume de mujer, fíjense cómo pasan esos papelitos por ahí, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Cada vez que ejecute la función handle like, se va a ejecutar el confeti. Y yo cuando lo saco de favorito, no quiero ejecutarlo. Cuando le saco el like, no quiero ejecutarlo. Cuando le saco el like, no quiero ejecutarlo. Quiero únicamente cuando le pongo like. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a encerrar este confeti en un if. Y voy a preguntar si la movie.isLiked no está en true, ¿sí? O sea, si es distinto a true, la propiedad isLiked de movie, voy a ejecutar el confeti, porque si no está en true y se ejecuta esta función, quiere decir que le estoy poniendo me gusta. Ahora, si sí está en true y se ejecuta esta función, quiere decir que le estoy quitando el me gusta. No le voy a festejar con papel picado cuando le quite me gusta. Entonces, si actualizo, le pongo me gusta a Harry Potter, sale el confeti. Pero si se lo saco, por ejemplo, a perfume de mujer, no pasa nada. Solamente se ejecuta el confeti cuando le pongo me gusta. Si yo quiero no ejecutarlo acá arriba, le puedo cambiar las propiedades. Por ejemplo, en el eje X, que es el eje horizontal, o en el eje Y, que es el eje vertical. Si quiero en la esquina superior derecha, le puedo poner un 1 en el eje X y 0 en el eje Y. Y va a salir desde acá el confeti. ¿Sí? Fíjense, cada vez que le doy clic y pongo me gusta, se ejecuta el confeti. Cuando saco el me gusta, no se ejecuta. Cuando pongo me gusta, perdón, voy a actualizar. Cuando saco el me gusta, no se ejecuta. Pero cuando pongo me gusta, sí se ejecuta. Bien, ahí ya depende de ustedes si quieren aprender más de esa librería. Bien, se me hizo muy largo el video, así que lo voy a dejar hasta acá. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido un poco. Y en el siguiente video vamos a seguir con esta aplicación, pero vamos a hacer que a través de un modal o desde otra pantalla yo pueda ir agregando posts de distintas películas, ¿sí? En el que yo le pase el nombre, le pase la imagen, le pase la fecha, le pase la descripción y demás, y yo tener como un manejo o un dashboard para ir creando películas a través de un formulario. Y de paso repasamos todo lo que es Formic y Joop. Bien, les mando un abrazo, espero que les haya gustado. Véanlo, revéanlo, porque yo sé que por ahí es bastante al principio difícil el tema de los estados, del paso de propiedades y demás. Bien, bien, nos vemos en el siguiente video. Adiós.